Buenas tardes. El cuento se titula Cerrando el doble del embajador. Se lo leeré en dos partes. Primera parte. Un día mi abuelo Gonzalo, ya muy anciano, se sentó a mi lado. Diego, ahora que eres mayor, te contaré una historia cautivante. Abuelo, ¿es una historia auténtica o un cuento? No, Diego, no se trata de un cuento, es una historia real, una historia apasionante, palpitante y desdichada a la vez. Gonzalo, con voz grave, se puso a narrar. Ferrando y yo éramos jóvenes. Él tenía 23 años, yo 20. Estábamos siempre juntos desde que éramos niños. Éramos educados y cultos. Aprendimos las mismas asignaturas: el latín, el griego, el castellano, algo de árabe. Era necesario en esos tiempos si querías elevarte en la esfera social. Sabíamos manejar las armas y montar a caballo como los mejores jinetes del reino de Aragón. Éramos audaces, temerarios, imprudentes. Nos creíamos invencibles e inmortales. Luchábamos por ideales y causas que considerábamos nobles. Proteger a las viudas y a los huérfanos. Las batallas en campo abierto no nos atraían. No era lo nuestro pelear. Ferrando era un hombre de gran elegancia. Se veía en él la huella de la aristocracia. Tenía un porte noble y era de una gran belleza. Parecía que era de sangre azul. Las dos doncellas le perseguían con sus ojos, pero él no era consciente de ello. Tuvo la desgracia o la suerte de ser el doble de uno de los embajadores del emperador Carlos V. Un día que recorríamos el campo de Aragón, como solíamos hacer a menudo, llegamos a una posada cerca del río Piedra. Los dueños nos recibieron como si fuésemos personas importantes y conocidas. Estábamos sorprendidos. ¿Por qué tantas reverencias? ¿Por qué tanto señor por aquí, señor por allá? Era la primera vez que penetrábamos en ella y tantas muestras de cortesía nos desconcertaron. Al poco de estar allí, la puerta se abrió y vimos entrar a un hombre acompañado de dos soldados. El individuo llevaba unas prendas magníficas y un sombrero elegante de ala ancha. Lo que más nos impresionó fue que era el vivo retrato de Ferrando. Perplejos de su parecido, los dos hombres se miraron atentamente, fijamente. El hombre avanzó hacia Ferrando y se presentó como uno de los embajadores de Carlos V en la corte otomana. Acto seguido nos invitó a compartir su mesa. Lo que se dijo allá lo teníamos que mantener secreto. Al cabo de unas horas de charla, un compromiso, un pacto, se había decidido entre ellos. Ferrando acompañaría al embajador en sus viajes y tomaría su identidad en ciertos momentos. Ni que decir tiene, la recompensa sería gratificante. Ferrando aceptó. Una vida nueva, llena de prestigio y gloria, se presentaba delante de él, delante de nosotros, pues yo formaba parte del proyecto. Fue vestido con las mejores prendas que un hombre hubiese deseado llevar. Su cabello tomó el mismo corte que el del embajador.
imitó el tono de voz de éste y aprendió gestos y ademanes nobles. El protocolo no fue difícil para Ferrando, formaba parte de su ser. Se diría que lo había recibido desde su cuna, que lo había mamado. Yo le acompañaría en sus viajes como secretario, así como 2 soldados para nuestra protección. ¿Ves, Ferrando, la vida tan maravillosa que se nos presenta? Yo soy ahora tu paje. Por el momento, Gonzalo, no conocemos la otra cara de la moneda. Conocemos tan solo el anverso, no el reverso. Ah, Ferrando, qué sensato eres. Siempre me impresionas. La pompa ni te interesa ni te hace abandonar tus nobles principios. Eres un hombre que nada ni nadie puede corromper, sobornar. Ya sabes, Gonzalo, que tan solo somos hidalgos, sin tierras, sin abolengos ni títulos. No lo olvides nunca. Lo que emprendemos ahora es tan solo una pieza de teatro y somos 2 actores, con suerte, por el momento. Tienes razón, mi leal Fernando. Eres prudente, juicioso. Tienes el talento de hacerme ver la realidad. Teníamos tantas cosas en común y nos compenetrábamos tan bien que no nos era necesario de muchas palabras ni retórica para comprendernos. Para nosotros fueron unos años magníficos. Conocimos otras tierras, otras gentes, otras religiones y formas de pensar. Y sobre todo vivimos en la espléndida corte otomana de Solimán el Magnífico. Pero nuestra vida se derrumbó. Ferrando murió. Eso es lo que creía, pero no es así. Abuelo, es apasionante lo que me cuentas. ¿Qué es lo que os ocurrió? Presiento que fue una desgracia, ¿no? Sí, Diego, una desgracia. Pero ahora sé que Ferrando está en vida. Diego, ahora que te he hablado de Ferrando, deseo que me hagas un favor. Quiero que lo encuentres. Búscalo, por favor. Búscalo, da con él. Pero abuelo, ¿dónde tengo que ir para encontrarlo? Diego, lo único que últimamente sé es que está con vida, refugiado en algún monasterio del reino de Aragón, pero no sé en cuál. Abuelo, ¿tú crees que lo encontraré? Sí, Diego, lo que te he relatado es más que suficiente para dar con alguien. Abuelo, ¿y si partiésemos los 2 juntos en su búsqueda? No puedo, Diego. Siento que mis fuerzas y mis días están ya contados. ¿Qué quieres decir, abuelo? Que Dios me está hablando todas las noches. Me está llamando a su lado. Abuelo, eso son tonterías. Para ti, sí, porque eres joven. Pero, Diego, la edad es la edad. Mi vida se acaba y antes desearía tanto dar con el paradero de Ferrando. Diego, cuando te presentes delante de Ferrando, le entregarás esta cajita y le dirás estas palabras. Hasta el final de nuestras vidas. ¿Qué quieres decir, abuelo? Él lo comprenderá. Aprende bien estas palabras. Diego estaba absorto con esta historia. De inmediato fue a reunirse con su amigo Nuño. Le contó todo sin olvidar un solo detalle.
Iremos juntos, Diego, a buscar a Ferrando. Esta búsqueda va a ser apasionante. Pero antes de partir tenemos que ayudar al párroco a encalar la iglesia. Nos llevará unos días. Después será cuestión de preparar nuestras monturas y partir a la aventura. Algo me dice que una puerta secreta se abre a nosotros. Penetremos por ella. El país de las maravillas nos espera del otro lado del umbral. Adelante, pues. Nuño era un ser entrañable, formidable, siempre tranquilo, moderado en todo, con una paciencia enorme. Nada le contrariaba, nada le perturbaba. Con él Diego se sentía protegido. Nuño tenía tan solo 2 años más que Diego, pero de carácter reflexivo, serio, inteligente. Lo contrario de Diego, que era alocado, insensato y muchas veces en babia. Los días pasaron trabajando sin parar en la iglesia. Una tarde, cuando Diego llegó a su casa, vio gente en la entrada. Su abuelo había fallecido. El Señor lo había llamado a su lado. Diego estuvo desesperado durante días. La pérdida de su abuelo lo desconsoló. Ahora realizaba cuánto amaba a su abuelo y cuánto lo echaría de menos. Ay, me dijo que Dios le hablaba últimamente. Tengo que encontrar a Ferrando antes de que Dios empiece a hablarle a él también y se lo lleve. Cumpliré la misión de mi abuelo. Nuño también estaba apenado con la muerte de Gonzalo. Les había enseñado tantas cosas. Tu abuelo Diego ha sido nuestro mejor mentor. Nos ha enseñado a discernir entre el bien y el mal. Nos ha alejado del vicio, del juego, de la necedad. Y nos ha enseñado a amar al prójimo. ¿Recuerdas, Diego, lo que nos repetía? Tratad de amaros como si fueseis hermanos. Sed sinceros y honestos con vosotros mismos. La amistad así os durará toda la vida. Sed bravos y, ante todo, generosos. Cuánto lamento su muerte, pero todos estamos llamados a morir, a volver a la tierra. Diego escuchaba con la boca abierta a su amigo. Tenía razón en todo lo que decía. Además era un buen orador. Sabía contar las cosas. Cuando Nuño hablaba, la gente guardaba el silencio y le escuchaban con más fervor que lo que hacían cuando iban a la iglesia a oír al cura y su homilía en la que tanto se dormían. Por fin encalaron y finalizaron los arreglos de la iglesia. Prepararon las monturas y por una bella mañana del mes de julio partieron por las tierras de Aragón, parándose en cada monasterio y convento que hallaban a su paso. Atravesaron el desierto de los Monegros, cabalgaron por las laderas del Moncayo. Al cabo de unos días llegaron al monasterio cisterciense de Rueda. Tuvieron la decepción de no dar con Ferrando. Los monjes no conocían a este personaje, eso es lo que dijeron. Así que se encaminaron hacia el monasterio de Veruela. Los frondosos bosques del Moncayo, el silencio y la soledad del lugar les produjeron una paz inusitada.
Yo creo, Diego, que nos han ocultado la existencia de Ferrando. ¿Por qué? Vayamos a Veruela. ¿Sabes, Nuño, que el Real Monasterio de Santa María de Veruela fue la primera fundación de la Orden Cisterciense en el Reino de Aragón? ¡Oh, qué informado estás! Yo lo único que sé es que el río Huecha procura a los monjes el agua necesaria para regar sus huertas y jardines. Por aquí este elemento es omnipresente. Hay lugares que parecen oasis. Cuando llegaron a Veruela, fueron bien recibidos por el superior y los monjes. Un anciano había conocido a Ferrando, pero ignoraba los hechos que Diego contó. Un hombre ha trabajado aquí durante algún tiempo, pero no conocemos su vida. Es curioso, no conocen nada de Ferrando. Su historia no ha interesado a nadie o ha mantenido su silencio. ¿Tú crees que ha habido mucha gente que pueda haber sido el doble de un embajador? Si aquí no está, lo buscaremos y no pararemos hasta dar con él. Iremos entonces al monasterio de Piedra. Apresuraron el paso, seguros de que se encontraba en el monasterio de Piedra. Allá posiblemente se escondía Ferrando. Diego, démonos prisa. No vaya a ser que Ferrando siga los pasos de tu abuelo y lleguemos cuando sea tarde para poner flores en su tumba. 2 días después se apearon en el monasterio de Piedra. Enseguida les señalaron dónde encontrarían la ermita en la que vivía Ferrando en lo más profundo del bosquecillo. Un anciano embozado les salió a su paso. Era Ferrando, grande de talla, ademanes nobles. Cuando se retiró el embozo, vieron una fina mascarilla de plata esconder la mitad de su rostro. Señor, buenos días tenga usted. Soy Diego. Mi abuelo Gonzalo ha fallecido recientemente. Me pidió que fuese en su búsqueda y que le entregase esta cajita con estas palabras: hasta el final de nuestras vidas. Ferrando tomó la caja, la abrió, dio un suspiro y unas lágrimas se deslizaron sobre la barba. Del interior extrajo una punta de flecha, la tomó y la cerró en su mano, llevándosela al corazón e inclinando la cabeza. Permaneció así unos instantes como si rezase. Después les hizo un gesto para que tomasen asiento en un banco de piedra bajo un gran ciruelo. Veo que esto os sorprende. Os contaré primero la historia de la flecha y después os diré cómo mi vida pasó del cielo al infierno en el mismo día. En una reyerta
en la que tuvimos que intervenir, una flecha se me hincó en el hombro. Gonzalo, viéndome por tierra, saltó de su caballo y me socorrió. Tuvo el valor de arrancarme allá mismo la flecha y rociarme la herida con agua ardiente. Después se ocupó de mí días y noches. Esto fue antes de que empezásemos a viajar al oriente. Ahora os contaré mi desdicha. Ferrando con voz suave prosiguió. Vivíamos Gonzalo y yo de manera despreocupada. Teníamos poder y gloria. Nada nos asustaba. Éramos osados, audaces e imprudentes muchas veces. Pasábamos temporadas en la corte otomana. Solimán el Magnífico tenía un palacio sublime, el Topkapı, espléndido. Istambul era la ciudad más preciosa que habíamos conocido. Grupos de genízaros con sus uniformes desfilaban por ella en ciertas horas del día. Nuestros aposentos fuera de palacio eran dignos de príncipes. Y nosotros éramos tan solo unos pobres hidalgos procedentes del reino de Aragón. Tuvimos las mujeres más hermosas que un hombre puede desear, riquezas que no llegábamos a gastar, domésticos que se ocupaban de nosotros de día y de noche sin nunca rechistar ni protestar. Yo era el doble de uno de los embajadores de la corte imperial de Carlos V. Debía permanecer de continuo a unos metros del embajador. Nuestros elegantes trajes eran idénticos. La única diferencia era la capa. Así pues, nos movíamos por los salones, patios, corredores de palacio. En cabeza iba el embajador, con su sombrero de ala ancha y sus dos guardianes a ambos lados de su persona. Yo le seguía a cierta distancia, sombrero de ala grande y rostro embozado. Dos guardianes también me escoltaban. Cuando el embajador era recibido en audiencia por el sultán, yo permanecía en los lugares en que había gente tratando de pasar desapercibido. Así lo creía. Más tarde comprendí que los inmensos corredores del palacio tenían ojos que nos escrutaban. En cuanto el embajador salía de la audiencia, nos encontrábamos en un lugar retirado. Allá intercambiábamos los sombreros y las capas. Y a partir de ese momento, yo pasaba a ser él sin que nadie se fijase en nosotros. Para todo el mundo, yo era el embajador de Carlos V, el embajador de la España imperial. No teníamos ninguna dificultad. Nuestro juego nos salía a la perfección. Habíamos actuado así decenas, centenas de veces. Era como un juego inconscientes de la mala jugada que podría llegar a darse. Pensábamos que los dados estaban siempre de nuestro lado. Fin de la primera parte.